Hola, ¿qué tal? Aquí en una nueva entrega del podcast de Laborismo por la mejora del ámbito del trabajo. Y nos da mucho gusto en presentar a todas, a todos ustedes, a un joven nicolaita, recién egresado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos hizo el favor de recibirnos en su casa para comentarnos los mitos que hay en el tema de lo fiscal. Ustedes saben que hay muchas cosas que se dicen en redes sociales, en la comunidad, y que no sabemos si es cierto o si son falsas. Y hoy él, con su juventud, con su experiencia, nos va a develar esos mitos que tiene que ver con las cuestiones del SAT o de lo fiscal, como quieren ustedes decirle. Muchas gracias, Arad Molina, por habernos invitado a tu casa a hablarnos de este tema, que sin duda alguna les va a interesar más de alguna persona. Sí, muchas gracias, licenciado Arturo, más bien a ti por la invitación. Y pues es un placer estar en este podcast para el laborismo y la mejora del ámbito del trabajo, porque pues al final de cuentas, pues lo fiscal ahora es un tema muy importante que se ha estado presentando en los últimos años a partir de las mejoras digitales, inteligencias artificiales que al final de cuentas todos los días nos están bombardeando pues en redes sociales, en el ámbito laboral, como quiera que uno lo vea, está ahí presente. Entonces, sí, soy Arad Molina Ibarra, licenciado en Contaduría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Actualmente estoy cursando una maestría en fiscal. Entonces, sí, muchas gracias por haberme invitado y igual para seguir con el protocolo y pues ver qué mitos podemos abarcar en este podcast y pues resolver dudas de ustedes mismos contribuyentes que nos están escuchando en este momento. Así que más bien que tú nos digas cuáles son los mitos más frecuentes. Los mitos más frecuentes, pues yo englobaría algunos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el tema de las cuentas no fiscales. La Ajá. gente tenemos la creencia de que pues, al abrir una cuenta bancaria de ahorro, incluso, sí, de ahorro, incluso cuando uno empieza a someterse al sistema financiero, pensamos que hay cuentas personales, cuando en realidad pues esto no existe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el banco tiene la obligación, si Hacienda le hace la pregunta de, oye, ¿por qué? Pásame los estados de cuenta de este contribuyente. Entonces el banco tiene la obligación de hacerles llegar estos estados de cuenta donde pues obviamente sabemos que vienen plasmados nuestros movimientos y nuestras transacciones día a día. Entonces si el banco incluso tiene alguna sospecha de por qué ingresamos cierta cantidad de dinero, pues ellos tienen la obligación directamente de notificarle a Hacienda, al SAT, este movimiento para que ellos investiguen ¿De dónde viene ese de dónde recurso? procede ese dinero, qué origen tiene. Entonces ahí cuando nosotros como contribuyentes tenemos que tener mucha precaución, tenemos que estar bien asesorados, bien documentados o simplemente estar apoyados con un profesional de este carácter para que nos oriente y no tengamos incluso el miedo que muchas veces suele suceder entre la población. Ese es uno de los mitos que pudiéramos abarcar, que pues, Ajá. todas las cuentas son fiscales, no hay cuentas personales. O sea que no hay secretismo, Ajá. que no se sepa qué están haciendo con Así eso. es. Ajá. O sea, en cualquier momento una notificación del banco le llega a Hacienda y en cualquier momento te puede llegar una revisión y pues hay que aclarar de dónde llegaron esos recursos, si fue de nómina, alguna herencia, algún donativo, algún préstamo, y pues eso tiene que abarcarlo incluso notarios públicos cuando hay préstamos, pues tiene que estar totalmente pues notariado. Incluso en donativos, que el Código Civil de la Federación pues lo empieza a abarcar, que de a partir de qué montos tenemos que informar para que en algún momento, si el SAT tuviera alguna revisión, pues no nosotros tener el papelito, ¿no? O sea que no diga el SAT,
tú no dijiste nada. Ajá, exacto. Okay. Porque al final de cuentas, cuando un ingreso, un dinero, un monto entra a tu cuenta bancaria, el SAT automáticamente presume que son ingresos. Entonces, si tú no dices, oye, pues sabes qué, fue un préstamo, o sabes qué, formo parte de esta empresa, pero me dieron viáticos. Entonces, todo eso hay que, cuando tú te laboras en una empresa y, no sé, por ejemplo, algún operador de tráiler, uno como contador o como recursos humanos o como persona encargada de la cuenta de bancos, muchas veces lo que se hace es mandarle viáticos para gastos de gasolina, alimentos, casetas, cualquier gasto, incluso talachas en el transcurso tema, en el tema coloquial, ya pues por así llamarlo, mantenimientos de las unidades. Pues es un dinero que muchas veces le ingresa al trabajador. Entonces el SAT podría en alguna revisión decirte, oye, veo que continuamente te está llegando estos montos, pues ¿de qué son? Entonces muchas veces la gente se espanta o muchas veces no sabemos qué hacer con ello, pero pues nosotros, la empresa, nos tiene que respaldar el tema de que, ¿sabes qué? Pues es un gasto que se hizo a un tercero, el gasto que se hizo del operador hacia la empresa, pues es en un intermediario. Entonces ahí tiene que haber los documentos necesarios para que este trabajador pues no corra el riesgo de que le cobren el impuesto necesario que le tocaría en presunción pues de esto. Sí, claro. Sí, fíjate que ahorita me vino a la mente un mito también, creo yo que hay, en cuanto a cuando se hacen transferencias bancarias de una cuenta a otra, poner el motivo por el cual se hace la transferencia. Y que dicen que si pones, no sé, juguetes para los niños, ya no vas a pagar. Ya no vas a pagar impuestos, que sí, que tanto es cierto eso. No, pues también es parte de lo mismo. Ajá. Existe también el mito ese en parte de que no, pues es que si no haces transferencias mayores a 15,000, pues no hay problema, pero pues es parte de lo mismo. Entonces, un concepto en una transferencia no le va a quitar al SAT la sospecha de que, pues es que mira, transferí 1,000,000, pero era de una herencia. O era un donativo de o sea, si no le dices al SAT de dónde viene ese ingreso, él va a sospechar que es un ingreso, que pues tú ganaste dinero, así sea que de una cuenta a otra tú te transfieras. Así es. Incluso eso muchas veces sucede, que tiene que estar bien contabilizado, porque pues son traspasos entre cuentas, ¿no? En teoría no. Sí, porque tú a lo mejor en la otra tienes determinados pagos que hacer, que ya tienes la línea de que te van a cobrar de ahí. ¿Cómo le llaman a eso? Por ejemplo, la luz o el agua. Los gastos fijos. Sí, y entonces a lo mejor las pones ahí, pero ellos mismos la toman y por eso te transfieres a ti mismo de tus propios ingresos. Entonces, pues eso tiene que estar así como muy bien estructurado, muy bien específico, para que en el día de mañana no tengamos ningún problema. Que no piensen que son ingresos nuevos. Ajá, exactamente. Sí, porque incluso pues para que no se haga la doble tributación en ese caso. Es un ingreso que ya entró, que posiblemente, dependiendo de la actividad de cada persona, incluso de sueldos, pues es un dinero que ya pagó o va a pagar impuesto. Entonces, si tú haces el traspaso, pues no es como que lo vayas a acumular otra vez. Entonces sí hay que tener cuidado con esto y obviamente recurrir a las personas dedicadas profesionalmente a esto, para que no tengamos en el futuro ningún problema. Sí, otra cosa que ahorita me vino a la mente es lo del salario mínimo. Ahora que lo subieron y que se dijo, sí, subieron el salario mínimo, pero es para que el SAT tenga más contribución. Y ahora el trabajador va a tener que hacer declaraciones fiscales. Ajá. ¿Qué tanto es cierto eso? Pues yo, viéndolo ya de un tema financiero y económico, pues realmente es necesario, o muchas veces puede ser necesario, ya que pues las fluctuaciones cambiarias del día a día pues hacen que la deuda pública haga que los bienes, los servicios cuesten más caros. Entonces, si no hubiera ese incremento del salario mínimo, pues obviamente no tendríamos mucho más problema en adquirir esos bienes y esos servicios para subsistir. Entonces, al final, pues es algo que se tiene que hacer, aunque también tenga el problema de que eleve esa misma inflación. Esa misma inflación y la cuestión contributaria, ¿no? Sí,
al final... O contributiva más bien. Sí, al final, por ejemplo, las personas físicas que reciben el salario mínimo, pues bajo el artículo 96 de la ley de ISR, pues no, ahí establece claramente que estas personas que reciben ese salario no están obligadas o el patrón no tiene por qué retenerles el impuesto correspondiente. Uh-huh. Por lo mismo de que, pues, pongámonos ya en un tema ya social, tú ganas el mínimo, pues ahorita está más o menos como en 8,000 pesos por mes. Por mucho, 278.80, que es el salario mínimo diario. Uh-huh. Pues realmente, si nos ponemos en los zapatos de esas personas, ¿qué tanto ese dinero nos alcanza? O sea, nos alcanza para cubrir la renta, nos alcanza para cubrir el alimento, el vestido de nuestra familia, nuestro propio sustento. Ajá. No sé qué tan fácil sea decir, sí nos alcanza, para todavía nos pagar ese impuesto que nos compete pagar. Ajá. Vaya la redundancia. Sí. Me parece que es un tema complicado como para que el gobierno nos obligue a pagar lo correspondiente. Entonces es un beneficio, como un subsidio, lo diría. Por llamarlo decir, de alguna manera. Sí. Ajá, de alguna manera podría ser un tipo de subsidio para que el trabajador de ese salario pues no se vea perjudicado, ¿no? Sí. Que al final la ley, en teoría, los diputados, los senadores deben de estar de nuestro lado como pueblo porque uno los elige, ¿no? Para que estas leyes pues sean benéficas para todos, tanto para el Estado como para los habitantes de este propio Estado. Sí, claro. Incluso las reformas también conforme al salario, pues el subsidio para el empleo también es así como tal, pues ya su nombre lo dice, es un subsidio que apoya a trabajadores que quizá no ganan mucho, que ganan un poco más del mínimo, pero lo que hace es pues reducir el impuesto que se paga correspondientemente, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, dependiendo de cómo te paguen tu nómina. Entonces, si no rebasas de cierta cantidad, pues el gobierno te subsidia una parte del ISR para que no te veas tan perjudicado. Así es. Sí. Ahora, ¿por qué algunas instituciones, por ejemplo el gobierno de Michoacán, al final del año devuelve a los trabajadores los impuestos sobre la renta que les quitan por el pago de algunas prestaciones? Sí, legales? Por ejemplo, ahí es otro tema que muchas veces no comprendemos. Uh-huh. O que incluso... ¿De dónde sale ese dinero para la devolución? O que incluso ese es otro tema. Si hay dinero el del SAT para las devoluciones o no lo hay, porque ese es otro mito. Sí, es otro tema ahí muy controversial. Ajá. Que muchas veces digo, ahora por lo mismo de que como inicié, sí, cada día estamos más fiscalizados, cada día nos sometemos más a fiscalizaciones, a temas regulatorios. Uh-huh. Pues obviamente, de hecho la página del SAT en Twitter mes con mes está promocionando, no sé cómo podríamos decirlo, cada vez resalta más el que superamos la meta o superamos el monto pasado de recaudación este año, a comparación del año pasado o del mes anterior. Entonces, pues sea cierto o sea falso, nos estamos dando cuenta que supuestamente estos números, que sí, conforme estas reformas regulatorias, estamos recaudando el impuesto que en teoría todos los mexicanos debemos de pagar, conforme pues el artículo 31 de la Constitución. Porque se supone que todos deberíamos de contribuir. Así pues es, gasto hasta público. El que venda semillas debe de pagar el en impuesto la esquina, ¿no? Pues claro, sí. Aguas frescas. Ajá. Es un impuesto que sí o sí, como... Pues por eso se llama impuesto, porque es impositivo. Exacto. Ajá. No es por a fuerza, no es porque quieras. Sí, claro. Ajá. Entonces, se da mucho en el tema de trabajadores, la declaración anual, que es en personas físicas, pues al 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal. Entonces, todo eso nace dependiendo de las prestaciones que nosotros tengamos. Uh-huh. El aguinaldo tiene exenciones que dependiendo de cuánto me paguen de aguinaldo, la ley marca que 30 UMAS, bueno, en la ley de ISR como tal, escrito dice salario mínimo, pero sí, hubo hace unos años la reforma esa de desindexación de el salario mínimo que se cambia por la UMA.
Entonces, que también ha causado mucha controversia. A ver si después hablamos de eso. Sí, pues porque es un tema también lo podemos tocar ahorita mismo, incluso así a grandes rasgos. Ajá. O sea, la UMA, la unidad de medida y actualización, es un monto que se va actualizando año con año, dependiendo de la inflación, la fluctuación cambiaria, y pues se va actualizando. Entonces, esto iba a reemplazar todo esto de las confusiones de multas, de retenciones. Ajá. Entonces, lamentablemente, en la ley, o benéficamente, en la ley sigue apareciendo, en cuestión de trabajadores, salario mínimo. Así es, no. Pero Hacienda e incluso programas de nómina, incluso contadores, pues de renombre, o todos nos empezamos en la carrera, nos inculcan o nos enseñan y nos hacen del conocimiento de, pues, que ya esta desindexación pues se tiene que intercambiar en lugar de salario mínimo, pues ese es uno. Debe de ser uno. Pero si nos vamos ya a números, para trabajadores el salario mínimo está en 278 y la UMA está en 113. Entonces, si hablamos de prestaciones, en teoría es más baja. Es la mitad, básicamente. Entonces, pero entiendo que causa más estragos de inflación. ¿Sí es cierto eso? Pues no sé, no te tendría bien. Por ejemplo, para lo del tema del Infonavit. Ajá. De las cuentas de pago de las casas, habitación de los trabajadores. Sí, por ejemplo, ahí en el Infonavit, por ejemplo, ya tienen muchos años que va sobre salario mínimo, veces el salario mínimo, entonces muchas veces hacen las cuentas muy largas porque año con año se va actualizando estas unidades de medida, que incluso el Infonavit también tiene sus cálculos y sus proporciones diferentes en cómo calculan tus préstamos y cómo debemos pagar nuestros intereses. Entonces, ahora, de hecho, lo que yo le recomiendo muchas veces a trabajadores que vienen a asesorarse conmigo es: checa cómo estás pagando cada quincena tus pagos de aportaciones al Infonavit. Entonces, muchas veces, cada vez siente la gente que no sale, y porque no están ahora con esa modalidad de que se fije a un salario mínimo. Okay. Entonces, muchas veces seguimos pagando y se sigue aumentando la deuda con el Infonavit por estas veces de salario mínimo y esas medidas de actualización que hay año con año. Sí, que incluso entiendo que las reformas que hay en la ley del Infonavit van a ser para mejoría de los trabajadores. Sí. Sí, pero ya es otro tema que... Eso ya se está revisando. Pues nuestros legisladores deben de estarlo viendo muy bien, porque pues es un tema muy complicado y de interés público. Así es. Entonces, pues, regresando a lo de la UMA, el salario mínimo y la UMA tiene mucha diferencia. Entonces, cuando se trata de prestaciones, pues no es lo mismo 30 UMAs, 15 UMAs, que 30 salarios mínimos, que 15 UMAs. Sí, porque las sumas son más bajas. Entonces, muchas veces, lo que yo he visto, en la mayoría, el SAT te precarga o los mismos patrones te retienen a base de esa UMA. Entonces, ahí estamos perjudicando al patrón. Pero, sin embargo, hay tesis de jurisprudencia o tesis aisladas que ya han determinado que cuando se trata de prestaciones para trabajadores, tiene que ser con el salario mínimo. Ok, sí, ya se señaló eso. Ahora sí que en la Suprema Corte ya hay criterios bien establecidos en ese sentido. Porque incluso, ¿pero por qué? ¿Porque benefician más o por qué? Porque la UMA perjudica al trabajador. Ajá. Entonces, ¿en qué sentido? En las prestaciones, en las exenciones que hay. Ok. Por ejemplo, si yo recibo 30 días de aguinaldo, la ley me marca que yo tengo 30 UMAs exentas. O 30 salarios mínimos. Pero el SAT lo que hace, o el Estado, la institución recaudadora, lo que hace es meterme esas 30 UMAs. Entonces baja radicalmente la exención de este impuesto. Entonces, esa diferencia que hay de lo que me pagaron de aguinaldo con esa UMA, con ese salario mínimo, es lo que yo tengo que pagar de ISR. Entonces, si mi exención es $1,000 pesos, si a mí me pagaron, se extingue de un lado, pero en otro crece. Ajá. Si a mí me pagaron $3,000 pesos de aguinaldo, y la ley, por decirlo así, me marca que tengo exentas 2,000 por salario mínimo, pues nomás el impuesto grava
por esos 1,000 pesos del aguinaldo que me dieron. Pero en cambio, si me aplican la UMA, puede que esa exención sea entonces 1,000. Entonces ya me graba el impuesto a 2,000 pesos. Entonces sube en lugar de, entonces perjudica. Es mejor los salarios mínimos. Entonces muchas veces los contadores, colegas, toman ese criterio para no pelearse con el SAT, porque muchas veces es cuando son cantidades ya muy, muy grandes de trabajadores que tienen que sí o sí presentar declaraciones, que tienen más de 2 patrones, que tienen varias prestaciones. Muchas veces lo que hay es que revisar cada recibo de nómina para saber si lo que el SAT me está precargando o prellenando en la declaración anual, si es lo que corresponde, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. A pesar de que nosotros, si a mí me pagan semanal, quincenalmente o mensualmente, me retienen una parte. Entonces la gente, nosotros decimos, oye, pero ¿por qué tengo que pagar más si a mí ya me están reteniendo mes con mes, semana con semana? Entonces las contribuyentes no entienden por qué. Pero lo que no les recordamos es que el impuesto es anual. Sí. El impuesto es anual y las retenciones que se van haciendo mes con mes son a cuenta del impuesto anual. Eso es lo que pasa muchas veces por eso nos quejamos tanto. Aparte, pues es otro tema social, ¿no? El hecho de que veamos la inseguridad en las calles bacheadas, pues no nos dan ganas de pagar impuestos. Sí, claro. Desgraciadamente los impuestos no notamos los ciudadanos. No se ven reflejados. Que sean exactamente así. Y yo creo que con eso nos quedamos a la posibilidad de hacer otro podcast sobre este tema, porque es un tema muy vasto. Y amigas, amigos, para que ustedes lleguen a sus casas a escucharlos, a sus oficinas, nos comenten qué otra cosa quisieran que platicáramos sobre este tema tan interesante que es la cuestión fiscal, la cuestión impositiva, la cuestión de las contribuciones que se tienen que hacer, pues, para que este país avance. Así que recuerden nuestro teléfono 4439 49 13 88. Estamos en laborismo.mx por la mejora del ámbito del trabajo. Estamos en YouTube con estos podcasts. Estamos en Spotify. Estamos en Vive 106.1 de FM los sábados. En Radio Tele los viernes. Los sábados de 12 a 1. Los viernes de 10 a 11. Y siempre en Laborismo por la mejora del ámbito del trabajo. Muchas gracias. Gracias, Arad. No, muchas gracias, licenciado, por haberme invitado. Y pues sí, hacerles otra vez una invitación a los oyentes, a los que están escuchando nuestro podcast, el podcast del licenciado de Laborismo, y pues que se asesoren con sus contadores, que vayan con la gente adecuada y estamos al pendiente. Así es, muchas gracias, Arad. Gracias, amigas, gracias, amigos.